para mí una primera política de saneamiento en la concepción cívica de los dilemas del país pasa por la posibilidad de acceder a una visión complementaria entre quienes tradicionalmente son presentados como antagónicos, sin confundirlos, sin entender que son exactamente lo mismo, sin proponer que sean homologables, sostengo que son complementarios. Tenemos que rehuir también la lucha entre pesimistas y optimistas. Nuestra política actual se ve hondamente afectada por la ansiedad presuntamente cívica de quienes dicen que es necesario saber inmediatamente quién va a ganar, quién no va a ganar, qué vamos a hacer, qué no vamos a hacer. La paciencia demanda una enorme educación, un sentido de la coyuntura no como exigencia de definición inmediata, sino como desafío que nos pide comprender cómo se construye el mediano y el largo plazo en términos programáticos. ¿Cuáles son los desafíos del hombre contemporáneo, de aquel que tiene que tratar de discernir en qué época le toca vivir? Acá vale la pena establecer una distinción mínima. No es lo mismo ser coetáneo que ser contemporáneo. Pero los contemporáneos son aquellos que han comprendido de qué manera lo privado y lo público inciden en su propia vida personal. Son aquellos que no reducen a lo privado la dimensión de la identidad personal. Son aquellos que no reducen lo personal a la dimensión de lo público, sino que entienden la interacción entre lo privado y lo público como los dos recursos fundamentales que constituyen la identidad de un ciudadano. Un ciudadano no es aquel que se ocupa de la cosa pública exclusivamente. Un ciudadano es aquel que advierte en su acción privada la interacción entre lo público y lo privado. Tiene vida personal, pero advierte en la trama de lo personal cómo incide lo público. Si no, rige el poema de Bertolt Brecht, conocido por todos. Primero se llevaron a los negros, pero como yo no era negro, no me importó. Después a los gitanos, pero como yo no era gitano, no me importó. Luego a los judíos, pero como yo no era judío, no me importó. Después vinieron por mí, no entendí por qué. Los paradigmas de nuestro tiempo a los que debemos estar atentos en función de lo que significa la construcción de la relación entre uno y el otro. Son por lo menos 4. Sin duda puede haber más, pero hay por lo menos 4, y su comprensión, creo yo, ayuda a estructurar la conciencia de lo contemporáneo. El primero de ellos es la noción de naturaleza, el segundo es la noción de progreso, el tercero es la noción de conocimiento y el cuarto es la noción de globalización. Creo que vale la pena sucintamente describir algunos de sus contenidos para volver luego al modo como incide su configuración en nuestro país. Durante centenares de miles de años se entendió la naturaleza como aquello que debía ser acotado para que la cultura tuviera lugar. Ser humano significaba restringir la expansión de la naturaleza, limitarla en su hegemonía para que la cultura, es decir, la instrumentación de la naturaleza, tuviera lugar. Vivimos miles de años tratando de introducir la cultura en la naturaleza para que la cultura pueda vivir y para que nosotros podamos ser expresión de la cultura mediante la instrumentación de la naturaleza. Ahora no es así, ya no es más así. Ahora se ha invertido la lucha. La lucha hoy consiste en saber si podemos seguir haciendo lo contrario, que es abrirle a la naturaleza un lugar en la cultura. Si aún hay lugar para la naturaleza, si aún puede ella
ser concebida como interlocutora y no solo como objeto de dominio. Si podemos preservarla sin dejar de utilizarla. Es un descubrimiento reciente, proviene de una catástrofe más o menos nueva, que es la crisis ambiental. Otro descubrimiento que propone un paradigma a ser considerado, así como el de la naturaleza, es el hecho de que durante mucho tiempo hemos entendido el progreso como la capacidad de resolver problemas. Y no está mal. En parte el progreso consiste en resolver problemas. Pero desde el desarrollo de las ciencias físico-matemáticas a fines del siglo XIX y en especial a principios del XX, hemos empezado a comprender algo más interesante. Y es que el progreso consiste simultáneamente en la resolución de problemas y en la creación de problemas. Es decir, que la solución de problemas genera nuevos problemas. Y que progresar consiste en acceder a nuevos problemas mediante la solución de viejos problemas. El progreso, en consecuencia, se produce en aquellas sociedades que no son repetitivas en el encuentro de sus soluciones, porque tienen capacidad de innovar en lo problemático. Podemos llamar progresistas a las sociedades que generan problemas nuevos mediante las soluciones que aportan a los viejos problemas. Tenemos facultades y no tenemos universidades. Las facultades permiten la capacitación y el ejercicio relativamente idóneo de especialistas. Pero no tenemos universidades porque la interdependencia entre la capacitación profesional de cada uno y el conjunto de la comunidad no se traduce en una conducta cívica coherente. La universidad lo que brinda es un saber de la interdependencia entre las partes. Yo puedo no saber absolutamente nada de ingeniería mecánica, pero si creo que mi universo problemático se agota en la filosofía, no sé nada de filosofía. ¿Por qué? En la mesa de presentación de un libro de poemas no puede haber un biólogo. ¿Por qué? ¿Por qué un ingeniero agrónomo no tiene que estar en la mesa de presentación de un libro de política? Y porque no es lo suyo, decimos con la ligereza habitual. ¿Y qué es lo de uno? Lo de uno es, si lo entendemos cívicamente desde la perspectiva del hombre esperanzado, la interdependencia con el otro. Y por último, la globalización. La finalidad de la globalización tecnocrática, y la llamo tecnocrática y no tecnológica, es la homologación. La homologación. ¿Por qué? Porque se trata de crear primordialmente un mercado previsible, donde la condición cívica sea sustituida por la condición de consumidor. Necesitamos un mundo primordialmente vertebrado por la dimensión del consumo y no de la ciudadanía. Esto no significa que la globalización contemporánea no haya hecho aportes extraordinarios. Significa que la cultura dominante, al convertir a la tecnología en tecnocracia, fundamentalmente inscribe al otro en el campo del consumo y no de la ciudadanía. Necesitamos homologaciones crecientes para que el mercado prospere. Necesidades homologables, valores homologables, y la diferencia específica de cada ámbito cultural necesita ser reducida a un mínimo para que tenga vigencia este concepto global de la uniformidad. Volver a transitar de la tecnocracia a la tecnología es uno de los imperativos básicos, creo yo, del mundo de hoy. Recuperar la dimensión cívica. Redescubrir la conciliación posible entre igualdad, que no es uniformidad, y diferencia. La diferencia es el rasgo distintivo de la identidad reconocida en lo que tiene de no canjeable. Todos somos humanos, pero nadie es intercambiable con el otro, por dos razones primordiales. La primera es, sin querer ensombrecer la mañana, la idea de que mi muerte no es transferible.
Si es cierto que todos vamos a morir, es evidente que ser el protagonista de la experiencia no es lo mismo que no serlo. Esto en primer término. Y en segundo lugar, porque todos aquellos valores universales que podemos compartir, el del amor, el de la amistad, el del trabajo, el de la educación, están filtrados por la primera persona del singular. Yo aprendo, yo amo, yo tengo la experiencia del conocimiento, yo tengo la experiencia de la convivencia. Pero esto no remite al individualismo feroz que nosotros conocemos tan bien. Remite fundamentalmente a la idea de la responsabilidad personal en la construcción de un destino subjetivo para los valores compartidos. Responsabilidad personal en la construcción de un destino subjetivo para los valores compartidos es tal vez la tarea primordial de la educación cívica. Hay educación cívica donde reina la solidaridad, pero la solidaridad no se basa en la voluntad de ser bueno con los demás. No es el voluntarismo el punto de partida del espíritu solidario. El punto de partida del espíritu solidario exige comprender que dos viene antes que uno y que hay uno en virtud del encuentro con el otro, que somos quien somos en virtud de la relación con el prójimo. No es que vamos al encuentro con el prójimo desde una identidad constituida, sino que nos constituimos en el encuentro con el prójimo. Los sistemas políticos de vocación democrática no aspiran sino a esto, a poner de manifiesto que uno se constituye en el diálogo con el otro. Interdependencia y convivencia a través del encuentro con el otro, entendido no como aquel al que me abro porque soy amable y porque lo considero pobre, sino porque tengo urgencia en ser. He descubierto mi propia ausencia a través del fracaso del civismo político, de la desinstitucionalización del país, de la crisis de la democracia mundial, de los riesgos de quedar atrapado en la resignación. Y tengo urgencia en restituirme, porque si se trata de refundar la República, es preciso refundar ante todo el sentido de la identidad personal. No para caer en el individualismo, porque la identidad personal descansa sobre el descubrimiento de la interdependencia con el otro. Si esto es muy difícil, es al mismo tiempo imprescindible. El día que tengamos conciencia de que debemos emprender la relación con lo imprescindible más allá de las dificultades, habremos salido del ahogo en la coyuntura y habremos empezado a trabajar desde un ideal hacia el presente. Gracias.